Primeramente, para empezar, como siempre lo digo en todas las capacitaciones, no podemos iniciar sin antes decir cómo es que se creó la SUTRAN, ¿no? La SUTRAN se crea mediante la ley 29.380, ¿no? Mediante el cual nos da las competencias de supervisar, fiscalizar y sancionar, ¿no? En este caso en particular a lo que son los servicios complementarios, ¿no? Los servicios complementarios, como le indican, son aquellos servicios que van a coadyuvar al tema de transporte, al tema del transporte de tránsito, de tránsito, ¿no? En materia de transportes. Es decir, en este caso, a aquellos servicios que van a poder coadyuvar a la obtención de una licencia de conducir, en este caso las exales, escuelas y centros de evaluadores, propiamente dicho, ¿no? Ahora, la sugerencia de fiscalización, como siempre les he dicho, tenemos las facultades otorgadas por el ROF, que es el Reglamento de Organizaciones y Funciones, que nos hace las competencias para poder supervisar y fiscalizar lo que son establecimientos de salud, escuelas de conductores y centros de evaluación, y entre otros relacionados al servicio complementario del sistema de emisión de licencias de conducir. Es decir, de repente servicios complementarios que posterior, en futuro, puedan aparecer y que no estén indicados taxativamente o literalmente en este documento, ¿no? Ahora, para esta capacitación, como les voy a indicar, tenemos primero nuestras leyes que tenemos que conocer siempre. Uno es la ley 27.181, que es la ley general de transporte de tránsito terrestre, ¿no? En el cual nos dice cuáles son o qué son servicios complementarios, propiamente dicho, ¿no? Posteriormente tenemos nuestra norma especial, que viene a ser el Decreto Supremo 007-2016 EMTC, que aprueba el reglamento de emisión, el Reglamento Nacional de Emisión de Sistema de Licencia de Conducir. Y la norma más especial, que es prácticamente para lo que son establecimientos de salud, entre comillas, EXAL, está la Resolución Ministerial 718-2017, MINSA, que aprueba lo que es la Directiva 239 MINSA 2017, que establece las condiciones de operación de las entidades habilitadas para expedir certificado de salud a postulantes a licencia de conducir, así como los procedimientos técnicos y contenidos de las evaluaciones médicas y psicológicas para los postulantes a licencia de conducir, ¿no? Cabe indicar que esta directiva tuvo una modificación en el 2022 mediante la resolución ministerial 249 del MINSA, que modifica en teoría la parte de una evaluación médica, ¿no? Que se debe tomar al final, ¿no? Y por último tenemos lo que es la directiva de fiscalización propiamente hecha por el cual nosotros nos avalamos para hacer transacciones de fiscalización de gabinete, que es la directiva 01-2023 SUTRAN, que fue aprobada mediante resolución de superintendencia número 12-2023 SUTRAN, pues, ¿no? En esta establece cuáles son las acciones o los procedimientos de fiscalización, tanto en campo como gabinete, para lo que son las exales. Ahora, nos abocamos simplemente a lo que hemos dicho, la inflación S24. Primeramente, para hablar de la S24, tengo que detallarles algo que está consignado en la directiva 239, que es cómo se conforma la evaluación médica para poder expedir un certificado médico. La norma indica que está conformado por 5 evaluaciones. Tenemos la análisis de laboratorio, la evaluación psicológica, la evaluación visual, la evaluación auditiva y la evaluación clínica, ¿no? Les recalco en este momento que yo no voy a hablar de cómo es que realizan esta o cómo es que es el procedimiento para que ustedes realicen esta evaluación, ¿no? O cómo es el resultado que ustedes deben consignar, no, ese es propiamente como entidad complementaria, ¿no? Que ustedes como establecimiento de salud ya deben saber porque son especialistas en materia de salud, ¿no? Yo lo estoy también hincapié porque lo que nosotros verificamos al momento de hacer nuestras intervenciones, ya sean de campo o de gabinete, es verificar si efectivamente un postulante ha pasado por todas estas evaluaciones. ¿Y cómo acreditamos que un postulante ha pasado por todas estas evaluaciones? Lo realizamos mediante 2 cosas. El Sistema Nacional de Conductores, en el cual se registra en línea y en tiempo real los resultados, ¿no?, de cada evaluación que conforma este procedimiento. Y coadyuva ello o es contrastado con el expediente médico
que es custodiado y es armado por ustedes respecto a la evaluación médica de este postulante a un certificado médico para la obtención de una licencia de conducir, ¿no? Ahora, es preciso indicar que también la evaluación psicológica está conformada por otros tipos, o mejor dicho, subtipos de evaluaciones, ¿no? Que son los test de Benton, de Otis, de Essen, ¿no? De Karema-Schober, Audi, y el que cambió, el que antes ustedes conocían como el test de persona con arma, actualmente es el test de SLR-90R, ¿no? Nosotros, al momento de hacer nuestra gestión de fiscalización, verificamos que efectivamente lo que se indica en el sistema se contraste con lo que está en el expediente médico. Es decir, si es que ha pasado todas las evaluaciones, si se han consignado todas las restricciones, ¿no? Y si efectivamente cumplen con los requisitos de formalismo que establece la Directiva 239, ¿no? Que en esos momentos le voy a pasar a indicar que es una de las pequeñas cosas que ya las exales en nuestra experiencia obvian, porque piensan que es un requisito intrascendental o por lo que está dicho y que no tiene mucho valor, no debe consignarse en el documento, ¿no? Ahora, bueno, este es un examen especial para lo que son de licencias profesionales, de categoría no profesional, adicionalmente que se debe realizar en las pruebas psicosométricas, ¿no? El test de palanca, el rectímetro y el puntero, ¿no? Ahora bien, ¿qué dice la Directiva 239 en su numeral 6.2.2 de la Directiva 239? Indica que todas las pruebas escritas realizadas por el postulante, todas las pruebas que el administrado o el postulante va a realizar de forma escrita, deben consignar sus datos personales, ¿no? ¿Y cuáles son las pruebas que específicamente son escritas por el postulante? Son los test de evaluación propiamente dichas, porque las demás son llenadas por los médicos, ¿no? Y en esos datos que son llenados por el propio postulante, tenemos lo que son los datos personales que son indispensables para que el documento no pierda la validez por un requisito de forma, es que lleve los nombres y apellidos, el DNI, el sexo, la fecha de nacimiento, grado de instrucción y firma. Así como también la fecha de evaluación, hora de inicio, hora de término, y debe ser refrendado por el evaluador, es decir, por el médico, ¿no? Ahora, si lo correspondemos con el RCLI, que es el Reglamento Nacional de Emisión de Licencia de Conducir, entenderíamos que como obligación sería el literal I del artículo 45, que indica dar cumplimiento a todos los contenidos y procedimientos aprobados en el presente reglamento y sus normas complementarias y aquellos aprobados por el MINSA. El presente reglamento, como ya les había indicado, que es el RCLI, conlleva obligaciones y también dispone algunos procedimientos, ¿no? Y requisitos de acceso. Las normas complementarias son aquellas normas que salen fuera de este reglamento, que no están propiamente dichos instaurados en él, pero que sirven para regular ciertos aspectos de este procedimiento en cuanto a lo que es la materia de establecimientos médicos, ¿no? Y por último tenemos aquellos que son aprobados por el MINSA, como es la Directiva 239, que establece el procedimiento propiamente dicho de cómo es la evaluación médica, ¿no? Para la obtención de un certificado médico a licencia de conducir, ¿no? ¿Qué pasa si yo obvio alguno de estos requisitos o procedimientos? Estoy sujeto a una obligación, que es el artículo ahí, literal del artículo 45, y si yo lo incumplo, como consecuencia tendríamos lo que es el código, o podríamos estar subsumidos en lo que es el código S24, que dice expedir uno o más certificados de salud y evaluar a uno más postulantes, inobservando los procedimientos establecidos en el presente reglamento y sus normas complementarias y los aprobados por el MINSA. Ahora, respecto a este punto sobre las pruebas escritas, o mejor dicho, sobre las evaluaciones escritas por el postulante, hemos advertido ciertas deficiencias, vamos a decirlo así, como por ejemplo, que no se consigna el DNI, ya en este caso fue en el test de personalidad de Eisen, ¿no? O también que no consignó el nombre, ni el DNI. Mayormente encontramos que estas pequeñas cosas, que son el nombre o el DNI,
a veces no son consignados en estas test de evaluación. ¿Por qué? Porque lo consignan en la primera parte, ¿no? Pero, como les digo, la norma indica que todas las pruebas escritas que realice el postulante, es decir, escritas significa que él las va a manuscribir y son necesarias que se hagan por el propio postulante, que prácticamente son las evaluaciones psicológicas, ¿no? Estas son llenadas con estos requisitos mínimos. Acá, por ejemplo, vemos que la mayoría ha sido observada por lo que es el nombre y el DNI, ¿no? En otras ha sido observada solamente por el DNI, perdón, y en otras solamente por el nombre, como pueden ver, ¿no? Estos datos son muy indispensables en estas evaluaciones, estimados participantes, no porque lo digo yo, porque queramos ser algo exquisitos en la norma, sino que la norma literalmente lo establece de esa forma, ¿no? Y si estos documentos no conllevan estos requisitos, podrían ser sujetos de una nulidad y posteriormente podría acarrear lo que es la nulidad de este certificado médico, ¿no? Y el perjudicado principalmente sería el administrado, ¿no? El centro evaluado, el centro médico, ¿no? Propiamente dicho. Acá podemos ver pequeños ejemplos. Por ejemplo, esta es una parte de una carilla de lo que es el test de Karen-Mashover, ¿no? En la cual, por razones de seguridad, hemos quitado lo que es el nombre y la fecha de nacimiento, pero sí fueron consignados en el documento. Pero como indicamos anteriormente, miren, específicamente el postulante no consignó lo que es su número de DNI y no consignó la fecha de hoy, que es la fecha de inicio, ¿no? Acá sí completó lo que era el grado de estudio, el sexo, la fecha de nacimiento, pero como pueden ver acá, el DNI, por este pequeño detalle, son pasibles de infracciones y sanciones, ¿no? Porque como ya les había indicado anteriormente, es lo que dice la norma, la Directiva 239. Lo vuelvo a repetir, el 6.2.2 de la Directiva 239 indica que todas las pruebas escritas realizadas por el postulante deben consignar sus datos personales, nombres y apellidos, DNI, sexo, fecha de nacimiento, grado de instrucción y firma. Pero adicionalmente, adicional a esos datos personales, también debe consignarse lo que es la fecha de evaluación, la hora de inicio, la hora de término, y deben ser refrendados por el evaluador, ¿no? Tengan mucho cuidado, estimados participantes. Acá vemos otro ejemplo, por ejemplo, en la que no se consigna, perdón, disculpen, la que no se consignaban, por ejemplo, ciertos datos. ¿En cuál test? Vemos en el test de Benton, acá parece que no se consignó lo que es la fecha de el grado de instrucción también, el nombre masculino, ya. No, acá solamente se vio que en este test de cada macho ya, aquí se vio en el test de evento de que no estaba debidamente rubricado, ¿no? Por lo que es en todas las hojas, le comento en este caso, ¿no? O sea, como saben, tiene que estar rubricado por el administrador todos los test que son escritos por él. En este caso, en una de ellas no fue consignado, aparte de lo que es el número de DNI y la fecha de la evaluación. Ahora, otro de los requisitos por los cuales se pone la S24 es el tema de los posicionamientos de las cámaras mayormente. ¿Qué sucede? Como pueden ver, el artículo 42 del RCLI, que es el Reglamento Nacional de Emisión de Licencias de Conducir, señala que las externas tienen como un requisito el de cumplir a efecto de solicitar su autorización como tal, mediante la inscripción en el REXAL, contar con grabadores de video y cámaras con las características establecidas por la DGT. Que se está advirtiendo, ya, eso. Discúlpeme, eso lo voy a explicar más adelante. Este artículo se coadyuva con lo que es, la resolución directoral 3586-2016, que establece cuáles las directivas de cámaras, como nosotros lo vemos, ¿no? ¿Qué cámaras o cuáles son las características que deben poseer las cámaras que van a tener los centros complementarios, ¿no? Y indica en su literal A del artículo 8.2 del artículo 8 de la directiva 03, ¿no? Que las secretarias deben contar como mínimo con una cámara por cada área de recepción del postulante a licencia de conducir a fin de registrar los datos del postulante de manera previa a la recepción de las evaluaciones comprendidas en el proceso de evaluación. Asimismo, tenemos que el mismo postulado indica en su literal A del numeral 14,
punto 2 del artículo 14, que las cámaras del interior deben de estar ubicadas en el ambiente donde se registran los postulantes de manera previa a las evaluaciones comprendidas en el proceso de evaluación médica y psicológica y en una posición que permita la captura del rostro frontal. O sea, lo que se busca acá no es que yo evalúe cómo es que el postulante, o lo que quiero decir que esta cámara busque es grabar prácticamente la intimidad del postulante que está, o sea, cómo está realizando su evaluación médica, sino lo que buscamos es que al momento que ingreses a este ambiente de evaluación se pueda registrar fehacientemente el rostro del postulante para poder nosotros indicar que efectivamente este postulante ingresó al lado de evaluación a rendir dicha evaluación, ¿no? Esto lo conjugamos con lo que dice el artículo 44 del RCD, que dispone que el MINSA establece las condiciones para decir, eso ya es tema de lo que es la directiva 239, ¿no? Perdón, ¿no? Y lo que indica el literal I del artículo 45.6 del RCD señala que la obligación del EXAL es dar cumplimiento a los contenidos y procedimientos aprobados en el presente reglamento. Eso no es más complementar. Este es el artículo que ya se les había indicado anteriormente en el tema de lo que es el de acá, ¿no? Miren. Acá está. El lado inferior izquierdo indica literal I del artículo 25 del RCLIC. El RCLIC es el Reglamento Nacional de Emisión de Licencias de Conducir, el cual dispone dar cumplimiento a todos los contenidos, procedimientos aprobados en el presente reglamento, sus normas complementarias y aquellos aprobados por el MINSA. En consecuencia, teniendo en cuenta que la directiva 03-2016 del MTC es una norma complementaria, como les dije, es una norma que va a regular algo que no está en el reglamento, pero específicamente lo que es el tema de complementarias. En consecuencia, si ustedes incumpliesen este tema, esta directiva, serían fáciles de una sanción por no cumplir con el procedimiento, los contenidos o las normas complementarias. En este caso, es por no cumplir lo que es la norma complementaria, ¿no? Acá podemos ver un ejemplo, miren, y literalmente el establecimiento médico nos indica apertura de ficha médica. Ustedes pueden ver por la posición de la cámara que no se ve el rostro del postulante, no es posible identificarlo. Yo no sé si esta persona, la que está ingresando acá para dar inicio a su ficha médica, es la persona que dice que es, a pesar de que ha sido validada por el biométrico, ¿no? Tengan en cuenta que el biométrico no es el único medio pues, de identificación, sino es uno de los medios que coadyuvan a la identificación del postulante, ¿no? Y como ya sabemos, no estoy diciendo que las entidades que están presentes en este momento lo realicen, pero es una práctica que en algunas entidades complementarias tengan malas prácticas, es decir, que vulneren lo que es los sistemas de identificación biométrico y generen lo que son las licencias delivery. Creo que ya es un caso muy notorio, es lo que sucedió en Junín, los dinámicos del centro, ¿no? En el cual hubo toda una red que coadyuvó los centros médicos, las escuelas de conductores y el centro evaluador incluso, ¿no? Eso fue una noticia nacional, así que no tengo por qué ocultarla, pero se lo pongo como ejemplo. Es por eso lo indispensable de lo que es el tema de las cámaras, ¿no? Aquí pueden ver que pues, efectivamente, y como les digo, el mismo postulante pone, mejor dicho, la misma Excel pone que esta corresponde a lo que es la apertura de la ficha médica, donde yo no puedo identificar fácilmente al administrado, como pueden ver. Ahora, no consignar las restricciones. Disculpe, se me fue la... No consignar las restricciones significa, ¿no? Que, por ejemplo, acá, en esta ficha médica, podemos ver que dice sin restricciones, pero cuando se hizo la revisión del expediente médico, el físico que ustedes guardan, se observó que en el tema en el área oftalmológica, se le consignó la restricción con lentes. Como ustedes pueden ver, aquí no fue consignado. En consecuencia, este es un modo de un ejemplo, por si acaso, no estamos diciendo que esta sea la ficha, ¿no? Pero en este caso, como ya les había explicado, se obvió en consignar las restricciones, no puso ninguna. Por lo cual, esto fue materia de una sanción por una S24 por no seguir con el procedimiento contenidos establecidos en la directiva 239 porque indica que los datos o las observaciones o las restricciones son transmitidas en línea en tiempo real al Sistema Nacional de Conductores para que puedan ser registradas, ¿no?
O también puede indicarse que efectivamente no se hizo una transmisión, toda vez que se ha advertido que muchas entidades actualmente están indicando que por un error involuntario no se consignó. Ese error involuntario es lo que se tiene que modificar dicha conducta para que ustedes no sean pasibles de estas infracciones, ¿no? Estos ejemplos que le he puesto son los que mayormente se están advirtiendo en estos momentos, en este 2023, ¿no? Pero efectivamente, ¿no? Quiero indicarles que hay más tipo de casuística que puede salir, pero las más realmente son el tema de los datos personales en las evaluaciones escritas, está el tema de las cámaras y está el tema de consignar lo que son las restricciones u observaciones, ¿no? Y como ya les había indicado, señores postulantes, nosotros lo que hacemos es verificar no solamente lo que dice el sistema, sino también parece que existe un expediente físico con el cual se puede constatar la información consignada en el sistema, ¿no? Por eso que durante nuestras acciones de gabinete o nuestros requerimientos de información, nosotros solicitamos que se nos envíe un determinado número, ¿no? De expedientes médicos para nosotros así poder corroborar en el sistema si toda la información mínima que ahí se coloca está consignada en el expediente y ver si es que el administrado se ha evaluado conforme a lo que indica la norma, ¿no? Como le digo, estos son casos que ya se están presentando solamente en el 2023, ¿no? No estoy colocando más datos que han sido anterior o en años pasados porque parece que ya se han corregido estas conductas, ¿no? Pero estas son las que se han detectado hasta la fecha de 2023 de las acciones de fiscalización de gabinete, solamente hablo de los de gabinete, ¿no? Porque las fiscalizaciones de campo es realizada por las unidades concentradas, cuya gerencia es la gerencia de articulación territorial, la cual se encarga de coordinar y ejecutar y verificar el contenido, ¿no? A pesar de que también las fiscalizaciones de campo actualmente ya no ingresan a la Sugerencia de Fiscalización de Servicios Conductores, sino que van directamente al órgano sancionador porque las actas de verificación actualmente ya inician lo que es el procedimiento administrativo sancionador, ¿no?